Bueno, nos preguntamos qué pasa. Estado de excepción ampliado, pero aquí en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula continúan los crímenes. Incluso continúan estas dos ciudades liderando los top de ciudades más violentas del mundo. Sí, nos mantenemos San Pedro Sula y Tegucigalpa dentro de las 50 más violentas del mundo. Hay 17 ciudades mexicanas en ese informe, pero a pesar de la leve mejoría, Rosendo, Eunice, San Pedro Sula y Tegucigalpa siguen entre las ciudades más violentas del mundo. Nuestro enlace informativo HRN Noticieros hoy mismo. Buenos días. Buenos días, Aldo, Claudia, Jackie, qué placer estar con ustedes. Bueno, el reto que tiene la autoridad en nuestro país es alto porque a estos hechos que no dejan muy bien ubicadas a la ciudad de San Pedro Sula está en el sitio 42, Tegucigalpa está en el 45. Hay que sumar que en estos primeros meses del año hay una alta incidencia de feminicidios que nos están poniendo contra la pared y que cada día están subiendo los casos, y esto no nos pone a nivel del mundo como un país atractivo para muchas cosas. En las 50 ciudades de la lista de 2022 más violentas se ubican de México 17, de Brasil reporta 10 ciudades, Estados Unidos se ubican en 7, Colombia reporta 6 ciudades, en Sudáfrica 4, Honduras 2 ciudades que son Tegucigalpa y San Pedro Sula, y una de Puerto Rico, Haití, Ecuador y Jamaica respectivamente. El Salvador ya salió de esta lista. Bueno, está con nosotros la licenciada Migdonia Ayestas. ¿Cómo deberá enfrentar la autoridad? ¿Qué reto se debe proponer para sacarnos de esta lista que debemos decir ya no figurábamos y que más bien íbamos por una buena ruta, por un buen sendero de irnos alejando de esos nada apreciables primeros lugares de ciudades violentas? Buenos días, licenciada Ayestas. Buenos días al amable auditorio de HRN. Y es importante establecer que en Centroamérica, San Pedro Sula y Tegucigalpa son las únicas que figuran en las ciudades más violentas. No está nadie de ninguna de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá y de Nicaragua. Y esto es grave porque seguimos siendo un país violento. En Centroamérica ocupa el primer lugar en violencia y criminalidad. Y sin duda, como ustedes ya lo dijeron, es México el epicentro mundial de la violencia urbana. Y ahí Colima con 181.94, es decir, 182 en la tasa de homicidios. Eso es un problema porque se toman ciudades de más de 300,000 habitantes y en Honduras solo está San Pedro Sula y Tegucigalpa. Le siguen, por ejemplo, Choloma, que todavía no llega a los 300,000, 289,763 habitantes. Y esto que próximamente como una de las ciudades que se figura también con violencia. La violencia en Honduras es el resultado de muchos factores que incrementan la criminalidad organizada, el tráfico de drogas y la deficiente respuesta de la seguridad pública, que esto, como ya lo dice el alto comisionado y ACNUR, conlleva a la alta impunidad y altos niveles de pobreza, incluyendo la desigualdad. Y esto se vuelve una preocupación porque la insuficiente intervención municipal, es decir, nosotros siempre decimos que la seguridad es un asunto personal, familiar, comunitario, pero que también le delegamos la responsabilidad a la Policía Nacional para que ella sea el que use el control, la disuasión y el uso de la fuerza. Y los gobiernos municipales tienen corresponsabilidad en esas acciones para prevenir la violencia y avanzar
a mejorar las necesidades básicas insatisfechas de muchos municipios, incluyendo la convivencia y la cohesión social que no se está trabajando en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. No se coordinan con organizaciones ni fuerzas vivas para trabajar en organizaciones comunitarias o en mejorar y fortalecer la organización comunitaria, concientizar a la población y enseñar una cultura de legalidad, porque aquí nadie respeta nada, ni los pasos de los peatones, ni los lugares donde se tienen que ubicar los vendedores ambulantes. Obviamente, si son ambulantes no deberían ubicarse en ningún lugar, sino que andar caminando por toda la ciudad. Y la poca presencia de las fuerzas del orden para el control, la prevención y la disuasión del delito en estos municipios es lo que ha conllevado a que sigamos teniendo ciudades violentas. Licenciada Migdonia, entonces, ¿qué valoración se le puede dar en cumplimiento de su primer trimestre al estado de excepción, que por cierto más adelante le vamos a estar ampliando, que ya se ha decidido prorrogar por otros 45 días más, aproximadamente hasta el 6 de abril? Entonces, esto no es prevención. No ha funcionado entonces porque estamos de nuevo en el ranking y recordemos que este ranking es del año 2022, es decir, en el primer año de gestión de la actual administración. Sin duda, el estado de excepción deben considerarse dos temas que yo creo. Uno es que hay que avanzar en la investigación científica criminal para saber quiénes son los responsables de estos delitos, especialmente en ciudades tan importantes como San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choloma, La Ceiba, Danlí, Catacamas, que son las ciudades más violentas que se están presentando en este año. En segundo lugar, tienen que definir por cuánto tiempo van a prorrogar y van a prorrogar. Ya tenemos la tercera prórroga y vamos a llegar como en El Salvador, que ya van con 11. Es decir, la temporalidad sí es importante en esto. Y el segundo, ¿a qué delitos estamos atacando? Primero nos dijeron que era el de la extorsión. Ahora están aumentando a masacres o homicidios múltiples, femicidios. Aquí en Honduras hay un catálogo de delitos que tenemos que ver. Por ejemplo, los robos y hurtos. Y vea usted que en estas ciudades no está funcionando las cámaras del 911, que es necesario para capturar imágenes en video sobre quiénes son los que y en qué lugares están cometiendo este tipo de delitos. Por eso es que esos dos temas sí son importantes, porque ha faltado a estas acciones en esta estrategia de disuasión del delito, porque eso lo han dicho la Policía Nacional, que es una estrategia de disuasión del delito, pero además tienen que avanzar a control del delito, porque el punto de vista de muchos es que en muchos barrios y colonias que ya los establecieron, o en muchos municipios, quien controla no es la autoridad competente, sino la criminalidad organizada. Sí, y cuando se plantean algunos sectores la incorporación con mucha mayor presencia de los militares, ¿puede contribuir esto? ¿Cuál es el análisis que se hace cuando diferentes fuerzas del orden están participando en operativos, en acciones contra la criminalidad, con el agregado de estar supervisando zonas frecuentemente bajo este estado de excepción? Migdonia. Cuando actúan las fuerzas interinstitucionales sí es importante, porque hay presencia y eso hace que la gente crea esa percepción de seguridad, aun cuando se siguen cometiendo muchos hechos delictivos. La presencia de los militares ayuda a lo que ya dije, a que la gente tenga confianza o crea que no se va a ver envuelta en un tipo de víctima de algún tipo de delito. Pero es necesario que se desarrollen acciones que tengan que ver con la investigación científica criminal, la labor de inteligencia policial, y si incluyen los militares también, porque de lo contrario siempre vamos a estar viendo lo que vimos en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que muchos militares en la calle, muchos policías en la calle, y al final la victimización, la percepción de inseguridad, la confianza de la ciudadanía ante las autoridades de seguridad y justicia era menos del 32%. Es decir, tienen que avanzar a la gestión de resultados, decirnos qué delitos
porque si el estado de excepción es para capturar a los que ya tenían orden de captura, entonces no necesitamos un estado de excepción. Necesitamos que las autoridades lo hagan. Usted es del criterio que más allá de estar pensando en esta autorización, que ya lo hizo el Congreso, el mismo día que se eligió la Corte Suprema de Justicia, la semana pasada, el día jueves, amanecer viernes, ese día ya le dieron luz verde a estos 45 días de ampliación hasta el 6 de abril. Para usted, en vez de estar en esto, es trabajar independientemente de lo que pase en esta u otra zona caliente. Hay que intervenir y punto. Sin duda, como Observatorio Nacional de la Violencia y como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde hace 18 años hemos establecido las zonas que más violencia y criminalidad se presentan. Es decir, georreferenciamos el delito o establecemos las zonas más calientes, si los podemos decir así. Y hemos establecido tops de ciudades más violentas en el país, ya les dije algunas, pero también hemos establecido cuáles son los municipios que tienen cero incidencia de muertes violentas homicidas y por lo tanto trabajar en las zonas donde hay más violencia y criminalidad sí es importante para poder avanzar, porque de lo contrario vamos a tener en estado de excepción a todo el país. Y, por ejemplo, imagínense ustedes que como habían homicidios múltiples en Moroselí y en Atima, Santa Bárbara, íbamos a poner a esos dos municipios en estado de excepción cuando es en las cárceles que esos homicidios múltiples ocurrieron. Es decir, ¿a dónde vamos a poner el estado de excepción? ¿En la cárcel o en el municipio que es municipios pacíficos, no violentos y que hay una convivencia sana en esos municipios? Yo recientemente estuve en Trinidad y esa zona y la gente es una gente cordial y que vive en un ambiente de convivencia. Por eso es que es necesario estudiar y analizar estos tipos de estrategias, que más bien lo que hay que pedirles a las autoridades competentes, y digo del sector seguridad y justicia, es que hagan lo que corresponde para trabajar la seguridad o la inseguridad en el país. Bien, gracias, la licenciada Migdonia Ayestas. Y estas recomendaciones a seguir por un ente supervisor privado, vamos a decir, frente a lo que maneja la autoridad policíaca. Sobre los índices de criminalidad, el combate a estos hechos violentos que se mantienen en los últimos días de una manera más puntual, argumenta la policía, bajo un estado de excepción. Pero ojo que no estamos del todo bien en las dos zonas más pobladas del territorio nacional. Continuamos con esta fuerza informativa entre HRN y Noticieros Hoy Mismo, compañeros. Rosendo, Eunice, repetimos, leve mejoría, pero no lo suficiente para sacarnos del listado de las 50 ciudades más violentas. Nuestro enlace, HRN Noticieros Hoy Mismo.